libro de Romanos. Estuvimos hablando la semana pasada de la introducción a la carta y habíamos hablado en qué tiempo se había escrito la carta. Dijimos que según los estudios se escribió entre el 56 y el 59 después de Cristo. También en esa introducción hablamos que la carta a los romanos es una carta doctrinal, no es una carta que es para arreglar o solucionar problemas entre la iglesia como Corinto y otras cartas. Aunque en el capítulo 16 encontramos algunos consejos donde el apóstol Pablo da a la iglesia donde había incomodidad entre hermanos que comían legumbre y otros carnes. Pero la carta a los romanos es una carta doctrinal. Habíamos dicho que era una carta que había estado detrás de muchos avivamientos y habíamos dicho también que el impacto de la carta había cambiado vida de hombres importantes entre los 1000 años de la iglesia, como Agustín, un hombre que era promiscuo, un hombre que tenía muchos problemas con la lujuria, y con el texto de Romanos 13:13 él tiene un impacto, se convierte al Señor, y Agustín aportó muchísimo a la iglesia en los primeros 1000 años de la iglesia. Años más tarde hombres como Calvino, Lutero, Wesley fueron impactados también con el libro de Romanos, y esos hombres afectaron de manera positiva, impactaron a todo un continente. El continente europeo fue sacudido por el poder de Dios, hermano, y detrás de esos avivamientos estaba la carta a los romanos. Increíble. Habíamos dicho que, como algunos estudiosos lo han dicho, valga la redundancia, que Romano es como el monte Everest, como el rascacielos del Nuevo Testamento. Es una carta que Pablo envía a la iglesia de Roma, una iglesia que él todavía no había visitado, no conocía a los hermanos, pero estaba el deseo de él visitarlo. Ya lo vamos a ver en estos versículos en el capítulo 1. Y es una iglesia que estaba dando testimonio de su fe. Quisiera leer el versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, hablamos de Pablo, toda la capacidad intelectual que tenía Pablo, y podemos ver que Pablo no se presenta como apóstol, sino como siervo. Y dijimos que un siervo es un dulos, un esclavo, y es un esclavo que se queda en la casa de su amo por amor. Recuerde que la ley judía, cada 7 años el amo tenía que dar libertad a su esclavo, y el esclavo se veía luego en la situación de no poder vivir sin su amo, y él regresaba a su amo y le decía: no puedo vivir sin ti, necesito tu amparo. Y entonces ya él pasaba a ser un dulo, una propiedad privada a su amo, y él era marcado por ese amo, y que llevaba, le colocaba un arete. Él era sellado, tenía dueño, y ese es un dulo. Ya él se quedaba en la casa de su amo por amor. Nosotros somos un dulos, esclavos de Cristo. Y él dice siervo de Jesucristo, no dice siervo del hombre, de un sistema, de un gobierno, de Cristo. Así que somos nosotros también, a la aplicación, a lo que nos enseña, que somos siervos de Cristo. Amén. Llamado a ser apóstol. Apartado, la palabra apartado aprendimos que es santo. Los santos están en la iglesia. Alguien dijo: los santos están en el cielo. Los santos están. Alguien dijo desde un púlpito:
es que usted cree que aquí hay santo, aquí no hay santo. Hermanos, hemos sido apartados para Dios. Hemos sido apartados de algo para algo. Aprendimos eso, ¿no? Santos. Para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Versículo 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo identifica el Evangelio como buenas noticias y que es una enseñanza que no es nada nuevo. El libro de Apocalipsis capítulo 14 dice que es el Evangelio eterno. Eso nos dice que el Evangelio no es el plan B del Señor. Algunos piensan que el Señor, luego de la caída del hombre en el Edén, el Evangelio es el plan B. Allí podemos ver nosotros que el Evangelio ya estaba antes. Es el Evangelio eterno, repito, como dice el libro de Apocalipsis. No es una enseñanza nueva, no es un capricho del apóstol Pablo, es algo que Dios había prometido desde antes. Incluso el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 43, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados. Desde antes ya venía anunciando, y lo que está predicando Pablo no es algo nuevo, es algo que ya había sido establecido por nuestro Dios. Versículo 3, y ese evangelio es acerca de su Hijo. Versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. El evangelio que predicamos sencillamente es Jesucristo. ¿Recuerda la prédica del otro domingo que estuvimos hablando de Jesucristo? Que nosotros no seguimos un concilio, no seguimos una denominación, no seguimos una causa, seguimos a Jesucristo única y exclusivamente, porque Él fue el que murió por nosotros. Cuando nosotros predicamos el Evangelio es Cristo, y Cristo es el Evangelio. Cuando nosotros hablamos de nuestro testimonio, valga decirlo, nuestro testimonio tiene que estar anclado en el testimonio de Cristo. Yo no puedo predicar el Evangelio autocalificándome yo. Esto no tiene nada que ver conmigo, ni con usted. El centro del Evangelio no es el hombre. El centro del Evangelio es Jesucristo. Y el mensaje tiene que llevar la cruz. Tiene que llevar a Cristo. Y a veces es peligroso. El problema es que a veces nosotros escuchamos un mensaje y tenemos que bucear, profundizar para encontrar dónde está Cristo en el mensaje. El evangelio que predicamos es acerca de Cristo. Ya está. Esto se trata de Cristo. Y nosotros vimos que el resumen de toda la carta en esencia está en el versículo 16 y 17, que se trata de que la salvación es por la fe. Y todo eso es por la obra de Jesucristo. Versículo 4, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Verso 3, Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Recuerda cuando Cristo entró en el Jordán? Fue declarado Hijo de Dios. Allí hubo una revelación y el Padre dijo: y este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad.
por la resurrección, el sello de esa declaración hijo de Dios, por la resurrección. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí tenemos que enfatizar siempre esto. ¿Qué aprendemos? Que ellos habían recibido el apostolado por pura gracia. ¿Y qué es una gracia? La gracia es un regalo de Dios. El apostolado que ellos recibieron no se merecían eso. El Señor no llamó a Pedro porque era un excelente pescador, ¿no? Lo hizo luego un pescador de hombre. Habíamos hablado del nombre de Pablo, que en ese tiempo, en el primer siglo, cambiaban de nombre cuando establecían una nueva relación. Se llamaba Saulo, y cuando el Señor lo encuentra camino a Damasco, ahora él se llama Pablo. Simón, el pescador. Simón significa caña débil. Y ahora el Señor le dice, ahora te llamarás Pedro, y haré de ti un pescador de hombres. Eras pescador, ahora vas a ser un pescador de hombres. Jacob, cuando tiene aquel encuentro con el Señor, luego le cambia el nombre, le llama Israel. Abraham, Sara, Saraí, y así. Ahora, aquí nosotros podemos ver que esa gracia que recibieron ellos, ese apostolado, ese don, lo recibieron no por lo que ellos poseían. Y eso nos enseña a nosotros que Dios no nos llama a nosotros por lo que somos, sino por lo que seremos. ¿Se da cuenta? No hay nada en nosotros que pueda atrapar la atención de Dios y darnos algo, recibir algo de Dios por lo que tenemos o somos. Nada que ver, lo que recibimos es por pura gracia. Y ellos recibieron el apostolado por la gracia para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Eso, hermanas, es necesario examinarlo cada vez. ¿Cuál es mi motivación en el Señor? ¿Cuál es su motivación? Lamentablemente la motivación para muchos es el dinero, es la prosperidad, es la bendición de Dios. Pero ellos lo hacían por amor a su nombre. El apóstol Juan en la tercera carta, en la tercera epístola, en el capítulo 3, dice, y ellos salieron por amor de su nombre. ¿Por qué digo que es necesario enfatizarlo y examinarnos en esto? Porque si a nosotros no nos mueve servir a Dios por amor a su nombre, esto no tiene sentido. Usted un día se va a sentir defraudado, desanimado, porque ¿cuál es su motivación? ¿Qué es lo que le mueve para servir a Dios, para predicar a Dios, para predicar el Evangelio, para ministrar el Evangelio, para estar aquí, para hacerse llamar un cristiano? ¿Qué es lo que le motiva? A ellos les motivaba el infierno, a los perdidos. Eso debe ser una motivación. Pero si esa es la motivación única y exclusiva, el día que estemos en el cielo, ya todo redimido, ya está. Ya no hay más sentido, porque ya se cumplió. Pero si mi motivación es amor a su nombre, cuando ya se cumpla todo y estemos todos redimidos, eso allá arriba seguirá siendo mi motivación. Adorarle a Él, amarle a Él. Y la motivación de ellos era amor a su nombre. Eso era lo que movía al apóstol Pablo. Y es increíble, lo vamos a ver a medida que vamos desglosando la carta, cómo era la motivación del apóstol Pablo. Era el amor
hacia Cristo? ¿Cuál es su motivación? Tener cuidado con eso. Examinarnos cuál es mi motivación de estar aquí. ¿Qué es lo que me mueve servir a Cristo? ¿Qué busco aquí? ¿Por qué soy pastor? ¿Qué es lo que me mueve a ser un pastor? ¿Qué busco aquí? ¿Dinero? ¿Posición? ¿Autoridad? ¿Posiciones? ¿Qué es? ¿Estoy realmente aquí porque amo su nombre? Eso es lo que Pablo nos está mostrando y escribiendo a esta iglesia. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Mire, si hay algo que me encanta, que me gusta y que nos enseña, es realmente el corazón de un hombre de Dios. Pablo aquí, usted no ve una jactancia, usted no ve a él calificándose como yo soy el apóstol, él me llamó y no. Él dice, él me llamó, nos llamó, pero también a ustedes. ¿Se da cuenta? Él me llamó a mí y como yo sé, yo estoy convencido que Él me ha llamado a mí, yo sé también que Él puede llamarte a ti. Dios no hace acepciones de personas. Cuando yo miro mi vida pasada, el desastre de vida, y ahora veo mi vida en Cristo, yo creo que Él me ha llamado y está haciendo una obra en mi vida, y Él también la va a hacer contigo y la está haciendo contigo, y también te está llamando a ti, y te ha llamado a ti. Eso es lo que el apóstol Pablo está enfatizando a la iglesia. Es necesario que nosotros escuchemos esto, hermano, porque a veces nos sentimos como que, no, yo no. Es él, es ella. Ay, a mí no me va a usar así, no. A veces nosotros mismos nos salimos del asunto. Y Pablo dice, mire, entre las cuales así como nos llamó a nosotros el apostolado, por gracia, también a ustedes, le dice él. Llamados a ser de Cristo, propiedad privada de Él. Verso 7, a todos los que estáis en Roma, a todos los que componen la iglesia en Roma, a todos los ha llamado, amados de Dios. Mire, yo tengo que entender esto. Y lo tengo que entender, porque si no me meto en un problema con nuestro Dios. Él le ama a usted. Él me ama a mí. Y cuando yo miro por encima de mi hombro, o con desdén, o en poco, yo me estoy metiendo en una línea de fuego con Dios. Porque si hay algo que usted necesita saber, que Pablo le está haciendo saber a la iglesia en Roma, a quien le está escribiendo, es que Dios le ama. Dios te ama. Con todas tus debilidades, flaquezas, fe titubeante, Él te ama. Y alguien te puede aborrecer, alguien no le puedes caer bien, pero Pablo dice, amados de Dios. Pablo tenía eso claro, que Él les amaba, amados de Dios, llamados a ser santos. La palabra del verso 1, apartado para el Evangelio, la palabra apartado aquí es la misma. Santos. ¿A qué Dios llamó a la iglesia en Roma a ser? Apartados para Él. Amados de Dios. Cuando nosotros amamos, hermano, ¿qué hacemos nosotros? Mire, eso es mío. Eso es exclusivo para mí. Y esa es mi esposa y yo la amo. Mía, mire, vamos a ver, uno está pendiente y quiere que esté bien y huela bien y todo. Eso es amor.
apartado. Así es nuestro Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Ahí vemos desde el verso 1 hasta el 7 el saludo del apóstol Pablo. Un saludo extenso. No es que, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Bien? No, Pablo, se ve el interés por esta iglesia y por todas las iglesias. Versículo 8, miremos el deseo de Pablo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mire, si hay algo que tenía el apóstol Pablo, es que daba gracias a Dios por la iglesia, por todos, y la palabra todos es que no se le escapaba a uno. Y a veces yo oro, hermano, y uno ora por los hermanos, pero a veces uno cae en la exclusividad. Era por esta hermana, y me acordé fue de esta hermana, y voy a orar por él. Pero no te llegan todos. Pero Pablo nos da una enseñanza, le da la enseñanza a esta iglesia y a nosotros hoy. ¿Cuánto tiempo podemos pasar en una oración, hermano? Orando no solo por nosotros, sino por todos. Y ahí incluyo a cada uno de mis hermanos, no solo por mis hijos, por mi esposa, por mis abuelos, por mis padres, por todos mis hermanos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Sabe por qué? Pablo sabía que la iglesia era ¿de quién? De Dios. Y él sabe que esa iglesia, aunque eran 3, 4, 10, 1000, lo había ganado el Señor. Y él da gracias por la iglesia. Usted mira a Corintio y Pablo da gracias por Corintio. Yo digo, Dios mío, ¿cómo? Usted ve la iglesia de Corintio, carnal, es rivalidad, competencia. En el día de la cena, unos se emborrachaban, se embriagaban con el vino, otros comenzaban a hacer un banquete. Era un desastre. Uno eran de Apolo, otros eran de Pablo, una división por todos lados. Y Pablo dice, doy gracias a Dios por la iglesia en Corinto. Increíble. Y a veces uno ha escuchado, este hermano por ese hermano, es un sinvergüenza. Esa está loca, yo no estaba hablando por... Mire, hermano. Pablo dice, doy gracias a Dios por todos ustedes. Doy gracias a Dios por la iglesia. Qué enseñanza tan tremenda, hermano. Porque lo que ama a Dios yo tengo que amar. Y lo que Él aborrece yo tengo que aborrecer. Y lo que Él hace yo tengo que hacer. De eso se trata. Verso 9, porque testigo me es Dios. ¿A quién apela? A Dios. A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Algunas cosas aquí. En primer lugar, pone de testigo a Dios. Es decir, Pablo está diciendo la verdad. Lo que él dice es verdad. Pongo de testigo a Dios que sirvo en mi espíritu. ¿Qué le deja ver a la iglesia y a nosotros? Si hay algo que había en Pablo es que servía no solo en obras, sino en el espíritu. Y esto nos tiene que llevar a nosotros una reflexión de que esto se trata de andar en el espíritu.
Porque si servimos a Dios en nuestro estado de ánimo, tarde o temprano, yo suelto esto. ¿Se da cuenta? Y normalmente la gente cuando empieza animada, motivada, quizás un mensaje de un predicador apasionado. Quizás sintió que Dios le habló, Dios me llamó. Y comienza a servir en sus fuerzas, pero a mitad de camino se cansa porque no lo está haciendo. Y Pablo dice, sirvo en mi espíritu. Y esto es algo que nosotros debemos buscar, hermano. Las obras es importante, la fe sin obra es muerta. Y la fe siempre es activa. Pero yo debo buscar en el espíritu servir a Dios. Pablo dice, testigo me es Dios que sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. No servía en otra cosa, hermano. Servía en el evangelio. Si era su vida, esa debe ser nuestra vida. En su Hijo. De que sin cesar hago mención de vosotros los domingos, mi oración. Siempre. La palabra subraya ahí, siempre. ¿Qué nos enseña Pablo? ¿Qué aprendemos? A veces nosotros decimos, hermana Lourdes, estoy orando por ti. Y no oro. ¿Se da cuenta? Susana, te llevo en mi oración. Y mi hermana, bueno, nadie está orando por mí. Y no es verdad. ¿Ha pasado eso? Ay, hermano, y usted ve esos mensajes de texto, un WhatsApp que dice, te llevo en mis oraciones, ¿no? Ni la nombro en mis oraciones. Pero Pablo dice, testigo me es Dios, que oro por ustedes sin cesar, siempre mis oraciones los llevo a todos. Es que había carga en el corazón de Pablo, hermano. Y esto nos enseña que tiene que haber carga en nosotros, por nuestros hermanos, por la iglesia, siempre. No solamente el miércoles, aquí cuando oramos por los misioneros, por los hermanos o por los proyectos de la iglesia, sino siempre. Voy terminando. Verso 10, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Mire, Pablo rogaba porque el deseo de él era llegar a ellos. Pero él usa aquí la palabra por la voluntad de Dios. ¿Cuántos problemas evitaríamos nosotros cuando oramos en la voluntad de Dios? Y debemos entender que cuando estamos orando por algo, que estamos orando en realidad por algo, comenzamos a entender la voluntad de Dios. Y cuando oramos y oramos por eso y no se da, comprendemos que es la voluntad de Dios. Y si se da, la voluntad de Dios. Ya está. Pero ¿cómo compruebo eso? Porque estoy orando. Y si había algo en el corazón de Pablo, era un deseo de visitar a los hermanos en Roma, pero él oraba para ver si era la voluntad de Dios. Y se cumplió esa voluntad. Porque usted ve en diferentes cartas de Pablo donde él fue a Roma porque era la voluntad de Dios, pero llegó en las condiciones que él nunca pensó que llegaría a Roma. Pablo murió en Roma. Y Pablo no entró, hermano, como un ministro en avión, en barco. Oh, llegó Pablo. Llegó encadenado, como prisionero. ¿Se da cuenta? Y
Yo oro a Dios por algo y la voluntad de Dios se va a cumplir a la manera de Él. Y Dios lo puede hacer, pero a la manera de Él, sin saber cómo voy a llegar o cómo va a ser, pero a la manera de Él y no a la manera de Él. Y Pablo dice, yo oro para que esto sea la voluntad de Dios y para que yo pueda tener un viaje próspero para ir a vosotros. Si es la voluntad de Dios. Si no. Y se dice que Pablo no pudo llegar a la iglesia de Roma. Verso 11, porque deseo veros, con este verso terminamos, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Porque deseo veros, deseo verles. Hermanos, mire, Pablo ardía por algo que la iglesia necesita tener. Ver a mis hermanos. Hace como un mes estuvimos en una reunión, la primera reunión de planificación, y estuvimos hablando y bebimos un café y conversamos y compartimos la palabra y oramos, y los hermanos los despedimos, cada quien a su casa, y de repente me tocó salir con mi esposa a hacer unas compras. Ya eran como las 9:30, 10 ya de la noche. Y yo le digo, tengo un deseo de ir a ver a mis hermanos. Quiero estar con ellos, los quiero ver. ¿Quién produce eso? El Espíritu. Que usted salga de aquí y usted dice, mira, ¿por qué tan pocas horas? Y usted sabe dónde usted entiende que el Espíritu de Dios está cuando en su vida, cuando usted desea ver a sus hermanos. No para hacer un contacto por un asunto de trabajo o un asunto de negocio que le va a beneficiar su vida, sino para verle, para bendecirle, para preguntarle cómo estás en oración, en la palabra, qué has recibido de Dios, cuéntame. Un deseo había en Pablo. De nosotros debe haber, y Pablo ardía, hermano, por ese deseo de ver a los hermanos para comunicarle, para impartirle algún don espiritual. Pablo le dice, quiero verlos para impartirle algo por parte de Dios. Yo no me puedo quedar con lo que Dios me da, lo que Dios me da es para impartirlo. Y el deseo de Pablo era, llevo tanto, eran regalos, petición de Dios que quiero impartirle a ustedes a fin de que sean confirmados en el Señor, para que crezcan, para que den fruto, para que conozcan más a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común en vosotros. Pablo, lleno de Dios, tenía esa virtud en los dones y quería impartir a la iglesia. Pero ¿sabe lo que dice? Para ser mutuamente confortados. Pablo no dice, yo voy a impartir, pero como dicen en mi país, yo soy el papá de los helados, yo soy el que imparto. Aquí el que tiene experiencia, trayectoria soy yo, ustedes no. Pablo no va a corregir, Pablo no va como dicen por ahí, como dicen aquí, a darle caña a la iglesia. Él va a impartir y él dice, y a recibir de ustedes también. Esto es mutuo. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que tú me ministres también el don que Dios te ha dado. ¿Se da cuenta? Pablo no está hablando José Montilla, está hablando el apóstol Pablo. El que fue llamado y apartado desde el vientre de su madre, dice Gálatas 1:15. Dice, fui llamado desde el vientre de mi madre y apartado para el Evangelio. Y él dice, yo quiero ir para ministrar a ustedes algún don, pero yo quiero que también ustedes me ministren a mí. Porque ustedes también
son de Jesucristo y tienen esa gracia también y tienen ese poder también y tienen algo de Dios que pueden darme a mí también. Yo debo reconocer eso. Aquí nadie más que nadie. ¿Se da cuenta? Esta iglesia es del Señor. Esta es la obra del Señor. Este asunto es de Él y yo no soy más que ustedes, ni ustedes más que nosotros. Yo tengo para darle, usted tiene también para darle. Amén. Oremos.